Listo. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todas y todos a la presentación del libro Las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra. Nos acompaña el doctor Daniel Inclán y el doctor César Enrique Pineda. Y pues voy a hacer un comentario general para introducir el libro y luego les circularé la palabra a los doctores para que nos puedan presentar sus reflexiones y sus comentarios respecto al libro. Y bueno, en primera instancia me gustaría agradecerle al Instituto Mora por proporcionarnos el espacio para presentar el libro y a la coordinación de la maestría en Historia Moderna y Contemporánea porque nos ayudó con la organización. Y bueno, respecto al libro, me gustaría señalar que las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra fue coordinado por el doctor Raúl Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero a quien le extiendo mi agradecimiento por no solamente haberme considerado para participar en la producción del libro, sino también porque fue mi tutor de tesis en la tesis de licenciatura y pues me guió durante todo el proceso. Entonces, donde quiera que esté el doctor, me das un saludo. Otra cosa sobre la producción del libro es que pues fue resultado de un esfuerzo colectivo realizado por los y las integrantes del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales, que a su vez es parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que a su vez es parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces estoy muy contenta de también estarlo presentando aquí en el instituto. Este libro se inserta en la literatura académica mexicana que intenta dar cuenta sobre las nuevas formas de la guerra. Y lo que estamos intentando hacer es contribuir a explicar cómo los cambios geopolíticos que se dieron a partir del derrumbe de la Unión Soviética, junto con la revolución de los ejércitos militares, la expansión del mercado de bienes y servicios en defensa y seguridad, junto con las políticas neoliberales aplicadas a los sectores de defensa y seguridad en ciertos países, impactaron en la construcción de las corporaciones militares privadas como sujetos de la guerra. Estas son agentes del caos e impulsores de la violencia en diferentes escenarios bélicos o teatros de guerra. Y es muy importante señalar que las corporaciones militares privadas tienen un impacto transnacional, regional y nacional, y son actores que participan en lo que la doctora Ana Esther Ceseña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, llama guerras de espectro completo, es decir, guerras que se esparcen por todos los territorios y dimensiones e involucran a todos los seres vivos del planeta. Son guerras que tienen objetivos específicos y para alcanzarlos se pueden utilizar diferentes estrategias como doblegar, aniquilar, generar confusión y caos. Y son guerras que tienen dimensiones sociales y atraviesan la vida cotidiana de las personas. No hay una fuera de la guerra, sino que estamos inmersos e inmersas en la violencia. Entonces, este libro destaca cómo la guerra social, para utilizar el término de Frederick Engels, retomado por el doctor Inclán en su capítulo, se convierte en un negocio rentable para las corporaciones militares privadas y su objetivo de estas es generar ganancias a partir de la venta de armamento o a partir de la provisión de servicios de defensa y seguridad. Entonces, lo que intentamos hacer, lo que hacemos en este libro es exponer en diferentes casos de estudio cómo las corporaciones militares privadas tienen grandes capacidades para plantear y actuar en la guerra social. Dicho eso, me gustaría circular la palabra a los doctores que nos acompañan y en primer lugar les circulo la palabra al doctor César Enrique Pineda, que es maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Es profesor investigador en el Instituto Mora
y sus principales líneas de investigación son la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Gracias, Lore. Bueno, primero agradecerle mucho a Lore que organizó esta presentación, y también agradecer porque aprendí mucho leyendo el libro y revisando todos los casos que vienen, que son varios capítulos y que está dividido en dos, pero voy a leer unas cosas porque en presentaciones de libros pues sí prefiero ser un poco más específico y sobre todo pues de temas en los que yo no estoy especializado. Las corporaciones militares privadas y el gran negocio de la guerra es un trabajo que debería considerarse parte de la tradición de la investigación sobre la relación capital-Estado. La ideología neoliberal dominante ha constituido un aparente sentido común sobre la separación entre economía y política, e incluso hoy desde la presidencia retóricamente se busca separar ambas esferas. Sin embargo, la tradición del análisis del sistema mundo ha develado claramente hace ya varias décadas que en la historia del capitalismo los mercados han sido construcciones sociales no espontáneas y libres, sino condicionadas y organizadas con una influencia determinante de estados hegemónicos. Los mercados libres sin intervención estatal nunca han existido históricamente y probablemente nunca existirán. Sin embargo, también los ciclos hegemónicos han significado transformaciones profundas de las corporaciones, sus características y estrategias organizativas, así como de las reglas dentro de las que se despliegan. Así, a cada ciclo de estados hegemónicos corresponden ciertas características de las corporaciones hegemónicas, apoyadas, impulsadas y protegidas por el hegemón. Me refiero a la secuencia de hegemonías que han propuesto el análisis del sistema mundo en relación a cómo Holanda determinaba, por ejemplo, en su momento, en el siglo XVII, las reglas del mercado mundial y cómo determinaba de alguna manera también cómo era el proceso de financiarización y el tipo de corporación que incluso crearon ellos, la sociedad por acciones, y en ese sentido hubo una especie de simbiosis donde cómo los estados se favorecían a las corporaciones y cómo las corporaciones alimentaban a los estados, y así posteriormente con Inglaterra, luego Estados Unidos, hasta ahora. Partiendo de esta premisa, la publicación que hoy presentamos rastrea una ruta de expansión del capital a través de la estrategia de privatización de la guerra, que corresponde en las últimas décadas al ciclo neoliberal, pero también a la fase post-soviética y posterior al 11 de septiembre. La privatización de la guerra, que es la tesis, creo, central y que es la forma de conceptualizarlo, todas las investigaciones, la privatización de la guerra a través de las corporaciones militares privadas ha sido la estrategia dominante en Occidente, o mejor, en Estados Unidos y Reino Unido, como nos indica Lorena Sánchez, una expansión distinta a la de Rusia y China, esta última manejada mayoritariamente desde el Estado. Hay que decir que deberías comentar toda esa parte, porque pues es también muy rica, y no solo moderar, sino participar también en esa explicación de ese propio capítulo. Sin embargo, la estrategia de privatización de la guerra que usa todos los trabajos de esta publicación necesariamente deben ser analizados desde la premisa de la necesidad de la lógica de expansión infinita del capital, pero también en este caso del complejo militar industrial y su dependencia absoluta de la visión de dominación global y geopolítica, que en otros trabajos del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el OLAC, y del Laboratorio de Estudios de Empresas Transnacionales, han denominado como dominación de espectro completo, que mencionaba ya Lorena, en el sentido de que no solo es la competencia internacional y geopolítica, se regresa, ¿no? Sino una acción de control. Así siempre estamos hablando. Cuando hablo del espectro completo, empieza sobre vacío. Según Israel, Estados Unidos está bien, así, ratificando la dominación del espectro completo real. No sé, a lo mejor yo abrí en el Facebook. En el Zoom, no lo tiene. No, yo en el Zoom. No lo publiqué en el Facebook. Hola, hola.
¿Ahí? Ahí creo que ya, ¿verdad? Puedo seguir. Bueno, después de esta ruptura dramática sobre el espectro completo, me refiero sobre todo a la importancia, efectivamente, no solo de pensar la expansión económica de los corporativos militares privados, sino efectivamente la necesidad de la expansión de la dominación, que no solo es militar, sino securitaria, vigilancia, policíaca, tecnológica, que es mucho más amplia que solo el mercado de armas y que nos da, todo el libro nos da una visión muy importante precisamente, más a partir de lo empírico que del estudio del espectro completo, que ya han desarrollado otros trabajos los compañeros del IEC, ¿no? Sobre esto. Es decir, aunque la investigación se concentra en las corporaciones militares privadas, la visión que se ha desarrollado en este grupo de investigación, cuya base es el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, no es una visión economicista de dichas corporaciones, sino un análisis integral y complejo del despliegue del capital militar atado a los estados militarizados y securitizados de las últimas décadas. La primera parte de ese trabajo, que se concentra en 3 estudios de caso, México, Brasil y Colombia, necesariamente está articulado al análisis de 2 grandes procesos: el papel de Estados Unidos y las transformaciones de lo que varios autores han llamado keynesianismo militar, es decir, por un lado, una enorme inversión endógena y exógena en la industria de armas como mecanismo de crecimiento económico para Estados Unidos y también de dominación geopolítica. Por el otro, su papel determinante en América Latina y las transformaciones que ha sufrido su expansión, no solo militar, sino en el ámbito de la seguridad, la vigilancia, la tecnología de muerte y su ya conocido intervencionismo. La transformación con la estrategia de privatización de la guerra corresponde a una fase sumamente inestable del capitalismo, producida por la intensificación del mercado mundial y las fronteras abiertas promovidas por el neoliberalismo. Al analizar los casos que nos presentan, queda claro que los ciclos del capital desplegados a través de la máquina industrial corporativa global en América Latina pareciera una serpiente que se muerde la cola. La expansión del capital a través del libre mercado amplía el campo para el oportunismo empresarial legal e ilegal. Entre más se expande el capital criminal por las fronteras borrosas de los estados de la nueva era del capital neoliberal, más se justifica entonces el crecimiento de la militarización y por tanto el crecimiento de la economía a través de las corporaciones privadas de armas, seguridad y vigilancia. A su vez, la distribución de armas ilegales que necesariamente se producen a gran escala por el bloque industrial Estado-corporaciones privadas, alimenta el capital y mercado criminal a través de la venta ilegal de armas en una espiral sin fin. No solo la aparente separación entre Estado y capital es borrosa, sino la separación entre capital legal y criminal y también entre funciones militares y de seguridad. La militarización, al menos en América Latina, en los 3 casos presentados, pareciera tanto una necesidad estructural de las sociedades neoliberales inestables, donde el capital criminal crece, y a su vez la militarización, punitivismo y securitización, al aparentemente perseguirlos, crea una economía de guerra, que no solo alimenta y nutre al mismo capital criminal que dice perseguir, sino afianza las economías nacionales, atándolas así al crecimiento de las corporaciones y su influencia recíproca con los estados. Más allá de gobiernos progresistas y derechas, podemos observar en los casos de Brasil y México, aunque con rutas distintas, cómo la dependencia e interrelación con las corporaciones militares privadas crece con 2 rutas de militarización distintas. La de Brasil, con su estrategia de ya más de 2 décadas para convertirse en una potencia emergente, que incluye la construcción de su propia industria y su inserción hacia la competencia mundial en el mercado de armas, como uno de los modos de apalancamiento, de expansión de la economía brasileña en su conjunto. Y la de México, militarización que ahora no implica solo las funciones de seguridad, que como sabemos impulsó Calderón, sino lo que yo diría es una nueva forma de gubernamentalidad. Es una de las múltiples vías de integración y dependencia con Estados Unidos, atados a sus corporaciones militares privadas, por un lado, y una forma de instituir la intervención y poder militar como orden social, al otorgarle un papel central sustituyendo funciones sociales, constructivas, administrativas del poder civil.
Este cambio cualitativo en el sexenio obradorista permite comprender su enorme crecimiento presupuestal y una nueva era de la militarización, que es a la vez continuidad, pero también profundización de la ya iniciada desde el calderonismo. En el caso de Colombia está aquí el autor, entonces no voy a decir nada, además porque es sumamente compleja, aunque estuvo buenísimo leerlo. Hay que destacar que estas tesis generales son sostenidas por una impresionante investigación y datos que siguen el método de revisar rigurosa y exhaustivamente todas las fuentes disponibles de contratos y presupuestos, que son una demostración apabullante. Aunque hay un desarrollo desigual entre los tres estudios de caso, ya que México presenta una extensión y caracterización más profunda, los tres capítulos son impecables para caracterizar y analizar a las corporaciones militares privadas. Dentro de los cuadros, descripciones, tablas y estadísticas, uno encuentra las dinámicas ocultas de las relaciones internacionales de espionaje, vigilancias, mercados de armas, influencia estadounidense e israelí, primordialmente en México y Colombia, o bien se comprende el rol brasileño en la competencia internacional del mercado de armas, gestionado desde la derecha o desde el Partido de los Trabajadores. Cuando se trata de corporaciones militares privadas, no parece haber izquierda o derecha, sino lógica del capital y la militarización. Estos tres detallados trabajos realizados por Raúl Ornelas, Paola Jiménez, Lorena Sánchez, Batseba Fuentes y Daniel Inclán son estudios rigurosos y minuciosos que no tienen desperdicio y que nos permiten adentrarnos en el complejo mundo corporativo militar estatal. Cuando el lector revise los detalles de estas tres investigaciones, estará obligado a levantar las cejas una y otra vez al comprender la magnitud, escala, interrelaciones e influencia de las corporaciones militares privadas, pero también las decisiones y estrategias de los estados latinoamericanos. Los tres estudios de caso se complementan para dar una visión y comprensión general con los trabajos de Lorena Sánchez y Josué García en solitario, que nos permiten expandir al mundo financiero y la competencia hegemónica para comprender la dinámica de las corporaciones militares privadas. Este trabajo, aunque sin duda académico y un tanto duro de leer para el lector no especializado, es un aporte no solo para comprender el despliegue del capital militar, sino mucho más allá, comprender uno de los componentes fundamentales de la dinámica del capitalismo contemporáneo. Nos permite contar con una mirada del papel de los estados y la importancia de la privatización de la guerra, la militarización y la securitización. En suma, nos permite comprender las lógicas de la dominación del capital y el Estado desde su rostro militar. Es un trabajo impecable y recomendable, indispensable para entender la era del capital y la dominación de nuestro tiempo. Más trabajos como las corporaciones militares privadas y más grupos de trabajo e investigadores como los del Laboratorio de Estudios de Empresas Transnacionales. Enhorabuena por esta publicación. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Pineda por los comentarios y por la lectura atenta al libro. Creo que el doctor Pineda pues mencionó básicamente las ideas generales que están presentes en todos los capítulos del libro y que efectivamente cada caso de estudio tiene su propio contexto, pues sí, nacional, local. No obstante, lo que queremos señalar aquí es que estamos viendo estas tendencias de la privatización de la guerra, de la dominación del espectro completo, de cómo las corporaciones se van construyendo como sujetos de la guerra y sujetos del capitalismo, que no solo están alejadas de la sociedad, sino que impactan nuestras vidas, sus decisiones impactan nuestras vidas de tal forma que contribuyan a la espiral de la violencia, y no solo eso, sino que también tienden relaciones y puentes estratégicos con instituciones del Estado como los departamentos y ministerios de defensa, y a eso todo hay que sumarle lo que ya mencionaba el doctor Pineda, la cuestión de la hegemonía de Estados Unidos y ese despliegue de capital y de inversión para pues que este negocio de la guerra continúe siendo rentable. Y bueno, ahora le circulo la palabra al doctor Daniel Inclán,
que es maestro en Historia y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Geopolítica en América Latina, Procesos económicos comunitarios en Bolivia, Economías comunitarias y bifurcaciones sistémicas, entre otros. Entonces, doctor. Gracias, Lore, por la organización. Gracias, Enrique, por el magnífico comentario. Y bueno, gracias a las personas que nos acompañan acá en la sala y las que esperemos después vean esto o lo estén viendo ahora en simultáneo. Ya dijo Enrique varias cosas sobre el libro. Yo quiero agregar algunos elementos para completar, algunos contrapunteos. A ver si hacemos ahorita un intercambio de ideas. ¿Por qué estudiar la guerra? Pues pareciera una pregunta obvia, pero no lo es. ¿Por qué estudiar la guerra y cómo estudiar la guerra? Lo que nosotros intentamos como equipo de investigación fue tratar de dar materialidad a eso que pues invade nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos guerras en todas partes y tal vez la más evidente, la más urgente es la de Gaza, pero no solamente eso, fue lo que está sucediendo en África y los escenarios de guerra también en el continente, o lo que sucede en la misma Europa, que aparentemente había expulsado las guerras de su territorio después de las dos grandes conflagraciones en el siglo XX. Lo que nos interesaba no era solamente pensar esa relación política, institucional, sino darle una base material en la comprensión de la guerra. Y para eso teníamos que adentrarnos a algo que desde el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, pero particularmente desde el Laboratorio de Estudios sobre Empresas Internacionales, hemos considerado como relevante para entender el capitalismo en el contexto contemporáneo, es el papel protagónico de las corporaciones. O sea, consideramos que hay una vuelta de tuerca en la organización capitalista hacia finales del siglo XX, principios del XXI, y que tiene que ver con la importancia que cobran las corporaciones. Ya lo señalaba Enrique de manera muy acertada, es decir, la corporación no puede existir sin el Estado, y el Estado también necesita cada vez más de las corporaciones, pero creemos que es una relación que se está reequilibrando a favor de la corporación y que las corporaciones están concentrando tanta cantidad de riqueza social, pero también una cantidad enorme de recursos. Y esto tiene que ver con condiciones materiales. O sea, no es que haya una suerte de conspiración y que ahora pensemos que Elon Musk puede decidir qué es lo que se comunica o no en la red social Twitter, ahora X, o que Bill Gates está detrás de las vacunas y la Organización Mundial de la Salud. Es mucho más complejo que eso, porque cuando pensamos en corporación estamos pensando en un conjunto de personas ricas aisladas sin un entramado de saberes y de relaciones de poder. O sea, la corporación no es, desde esta perspectiva de análisis, solamente una estrategia económica, sino una forma de construir y organizar espacios y ejercicios de poder. En ese sentido, lo que nos interesaba, asumiendo la hipótesis de que la corporación es uno de los actores centrales para la organización del capitalismo contemporáneo, un capitalismo que hemos caracterizado como un capitalismo de colapso civilizatorio, es decir, un capitalismo que ya no puede mantener la regularidad de sus operaciones y sus funcionamientos que durante 5 siglos lo hicieron funcionar y que particularmente en los últimos 200 años parecía la expresión clara de que era la mejor tendencia civilizatoria. Asumimos que está colapsando, que no tiene las condiciones para mantener una regularidad de su funcionamiento y que en este terreno las corporaciones empiezan a ocupar ese espacio que antes tenían los estados para concentrar para pelear por la concentración de lo que queda, las riquezas materiales, las capacidades de vida social. Entonces, por corporación, insisto, no es solamente un proyecto económico, no es solamente una suerte de personas ricachonas que están conspirando en alguna isla desierta mientras toman whisky, sino una forma de tratar de organizar la trayectoria del capitalismo contemporáneo que enfrenta una enorme crisis para su reproducción sistémica y que entonces concentran espacios y están generando ejercicios de poderes vigentes. En ese sentido, asumimos también, de la mano de las discusiones que inauguró Marx y que inauguró el marxismo, que la guerra ha sido consustancial al capitalismo. O sea, el capitalismo surge, en la famosa frase de Marx, chorreando lodo y sangre, lo que implica una configuración en la que el ejercicio bélico es constitutivo. No es un fenómeno aleatorio, y con esto también queremos combatir las perspectivas liberales que pensarían que la paz es el fenómeno regular de la trayectoria del sistema, y por el contrario estamos presentando a la guerra como ese vector en el que se están jugando y dividiendo no solamente relaciones de poder y espacios territoriales y control de poblaciones, sino ejercicios civilizatorios. Pues algo que hemos aprendido en la revisión histórica de las distintas manifestaciones de la guerra
en la trayectoria del capitalismo es que también juegan ejercicios civilizatorios. No solamente se están jugando enfrentamientos, batallas que derivan en muertes, en controles territoriales, sino proyectos de civilización. Están los ejemplos clásicos del alambre de púas como un elemento que surge para cuidar las vacas en las grandes praderas estadounidenses y que después se instala en la guerra de trincheras como una tecnología que se lleva al campo de batalla para organizar el enfrentamiento, pero que después se hace secular. Hoy vemos alambres de púas en todas partes y nos parece como una cosa natural, pero es una tecnología que si bien no surge de la guerra, es en la guerra donde se socializa, donde se expande. Y sobre eso tenemos un montón de cosas, desde la Internet, que sabemos es un arma de guerra que se crea en Estados Unidos para generar una red de informaciones que en un supuesto ataque nuclear no colapsaría, hasta pues, nuestros famosos teléfonos inteligentes, que son literal y metafóricamente bombas de tiempo. Entonces, cuando pensamos la guerra y el papel en el despliegue del capital, insisto, no la estamos reduciendo solamente a ese terreno del enfrentamiento, donde por supuesto es terrible que haya personas que mueren, territorios devastados, existencias no humanas que también están siendo afectadas, pero lo pensamos como uno de los vectores civilizatorios del capitalismo. Ahí se están jugando formas que después se hacen seculares. Entonces, por esa razón nos adentramos a discutir la guerra y pensar en las corporaciones militares del siglo XXI. Entonces, no es solamente pensar esas razones económicas en sentido de ganancia y pérdida, sino pensar todo ese juego civilizatorio que está detrás. Ahora, ¿qué es lo que nosotros empezamos a discutir en torno a la presencia de corporaciones militares, primero en América Latina y después de empezar el trabajo sobre América Latina, la necesidad de expandir el ámbito de investigación? Pues que el trabajo de las corporaciones militares está organizando la guerra y ciertas dimensiones de lo social en al menos 5 grandes niveles. Por un lado, están construyendo monopolios tecnológicos, y eso es fundamental no perderlo de vista, porque cuando nosotros hablamos de la tecnología, pensamos en esa neutralidad de la tecnología que está ahí, que funciona de manera socialmente disponible, que lo único que se necesitan son regulaciones para que haya un uso responsable. Hacemos las discusiones que hay en torno a las redes sociales, al Internet, cómo convertirlo en un derecho humano, cómo generar mecanismos de regulación socialmente responsables para que funcionen bien. Pero lo que no reparamos es que son monopolios tecnológicos. O sea, no hay ningún país soberano en el mundo que pueda hacer lo que las corporaciones en ese ámbito están haciendo. Incluso Estados Unidos, supongamos la economía más grande del planeta, o China, la segunda economía más grande del planeta, no pueden producir por cuenta propia lo que hacen las corporaciones en el ámbito de la comunicación virtual, porque la cantidad de monopolio tecnológico que está concentrado no es fácilmente accesible. O sea, lo importante en el ámbito de la guerra es que no estamos solamente ante la presencia de tecnologías de alcance inmediato, como pistolas o armas. Estamos hablando de una gama de procesos tecnológicos que van desde aviones teledirigidos, de bombas inteligentes, de formas de espionaje, de controles de seguridad que implican monopolios tecnológicos. Ahora, ¿qué implica un monopolio tecnológico en el ámbito de la guerra? Una dependencia. O sea, una vez que las corporaciones militares logran controlar el mercado de la guerra, de dependencia, porque no es como Lockheed Martin, que es una de las 10 empresas más importantes del planeta en términos de producción de armas de guerra, hace helicópteros y después va al mecánico de la Sedena, en el caso mexicano, y lo arregla. Dependen siempre de Lockheed Martin para poder arreglar ese instrumento. Pero pensemos con una de las formas más sofisticadas de la guerra hoy, que son los mecanismos de seguridad y de vigilancia. Una de las mercancías más importantes de estas corporaciones militares, además de objetos, son sistemas de seguridad, sistemas de espionaje. Eso no lo puede arreglar la UNAM en la DGTIC. O sea, no puede ir a la Sedena y decirle, oye, DGTIC, fíjate, tengo un problema con Pegasus, no me está jalando bien, ¿cómo me ayudas? Tiene que ir directamente con la empresa israelí para que la empresa israelí dé mantenimiento y genere el óptimo funcionamiento de esa mercancía que ha vendido a los distintos países o a las distintas empresas privadas. Entonces, no es solamente un monopolio tecnológico, sino una dependencia tecnológica, lo que genera flujos redoblados de recursos. Cuando nosotros pensamos el financiamiento de la seguridad en América Latina a través de Estados Unidos, pues siempre se habla de cifras.
en el ámbito de la prensa, incluso la prensa de investigación de izquierda, pues damos montos y decimos Estados Unidos cuando firma el Plan Mérida otorga 15,000 millones de dólares en un año del Plan Mérida, o en la iniciativa Mérida se otorgan 8,000 millones de dólares con el gobierno de Calderón. Pero pensamos en un monto como portafolios de dinero que están dando a los distintos gobiernos, pero eso no sucede. El gobierno de Estados Unidos no entrega dinero, entrega mercancías y o servicios, el equivalente a ese dinero. Entonces, cuando hablamos de ese recurso, estamos pensando en un tipo de mercancía o en un tipo de servicio que redobla la dependencia con la corporación militar. Entonces, no es solamente que haya una injerencia en el diseño de los planes de seguridad y de utilización en América Latina, sino que hay una dependencia, entonces, tecnológica, pero también una dependencia en la operación estratégica detrás de la tecnología. Recordemos que la tecnología no es neutra, ya lo dije, lo quiero insistir, y no puede funcionar al margen de ciertos proyectos y ciertas relaciones de poder. Entonces, a la dependencia tecnológica tenemos que agregar la dependencia de la configuración de ciertos proyectos y ciertas estrategias. Porque los mecanismos de seguridad, la idea de los centros de vigilancia, control e información no están ahí para que cualquier Estado los use como quiera. O sea, no es que el Estado mexicano que compra Pegasus pueda decirle a la empresa israelí, pues la verdad es que yo quiero ponerlo a funcionar de esta manera porque me decía, no, tienes que usarlo de la manera en la que el programa está diseñado y que además permite una construcción, en ese caso, de informaciones que alimentan una central. Entonces, avanzamos al cuarto punto. Hay una concentración de informaciones sociales sobre territorios, poblaciones y dinámicas colectivas que están concentrando las corporaciones transnacionales. O sea, no es solamente la dependencia tecnológica, la dependencia estratégica, sino la concentración de informaciones que ya no están en manos de estados, o sea, o que comparten entre estados y corporaciones. Lo que también es importante, entonces, es entender que la guerra y la relación con las corporaciones militares privadas es otra forma de control social. Ese es el quinto punto. O sea, no es solamente esta relación que es, ¿por qué el Estado mexicano tiene que comprarles a las grandes corporaciones? Entonces, ¿en qué embrollo estamos? Es cómo se van construyendo mecanismos de control social que son cada vez más complejos porque el tema es, por ejemplo, los mecanismos de vigilancia. ¿A quién reclamamos? Pensemos el caso de Pegasus, la empresa israelí que sigue trabajando en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a usar el espionaje, sí se sabe por los contratos que existen, que siguen usando, pero ¿a quién le reclamamos sobre esos datos? ¿Al gobierno de Andrés Manuel? Pues al gobierno de Andrés Manuel podemos decirle ya, corta el contrato y corta esa relación. Pero ¿qué hacemos con esa información? Vamos a la empresa y le decimos, regresa los datos que tuviste en México, regresa esas informaciones que se están acumulando de esta geografía. La cosa se hace mucho más complicada. Entonces, habría que pensar ese último eslabón, que es el eslabón del control social. Lo que nos lleva a plantear, y es algo que está en el libro también, ¿qué pasa con la guerra y la militarización? También cuando nosotros hacemos el debate contemporáneo en México, pero en América Latina lleva décadas, Colombia es tal vez el espacio pionero sobre esto, después seguido de las políticas en Ecuador, lo que sucede en Perú, lo que también pasa en Brasil, los países del Cono Sur que tuvieron dictaduras militares, hay todo un debate sobre la militarización, pero generalmente la reducimos a la presencia de cuerpos castrenses ocupando actividades más allá de las de la seguridad nacional. En principio, pues la seguridad interior, que como sabemos tendría que corresponder a policías o cuerpos civiles, no a cuerpos castrenses, porque se supone que los ejércitos están diseñados, al menos desde la paz de Westfalia y la confirmación de los estados modernos, para garantizar la seguridad de amenazas externas y no de peligros internos. Pero desde el siglo XX, con los distintos golpes militares y con las transformaciones de las doctrinas de seguridad nacional, particularmente a partir de 1965, con la doctrina McNamara y la doctrina de seguridad nacional estadounidense, que reelabora el principio de la amenaza, pues las Fuerzas Armadas empiezan a trabajar al interior de los territorios, empiezan a hacer tareas de seguridad al interior de los distintos países y entonces, pues también con eso empiezan a ocupar ciertos cargos que se supone son civiles. Hay que mantener siempre esa atención porque no es algo nuevo, no estamos ante un escenario inédito y particularmente en el caso mexicano tenemos que reconocer que el ejército fue la cuarta parte del PRI. O sea, teníamos el sector obrero, teníamos el sector campesino, teníamos el sector obrero popular y el otro era el militar. O sea, los militares siempre han sido un actor político en México. No es que ahora lo sean, siempre han estado ahí como una fuerza política. La diferencia es qué calidad tienen como fuerza política y qué margen de poder representan.
Pero en ese caso, lo que intentamos hacer en este libro, para no caer en estas trampas de reducirlo solo al ejercicio de los cuerpos castrenses, es pensar la militarización como una manera de entendimiento de la realidad. O sea, la militarización no tendría que reducirse entonces a la presencia de cuerpos castrenses, sino una forma de entender el mundo. Y un entendimiento del mundo que también se hace secular. Y hay un debate, tenemos un debate muy interesante en el equipo de investigación, cómo también hemos secularizado, es decir, hemos socializado y aceptado ciertas formas de las estrategias militares, como el uso de siglas en la comunicación. Eso lo inventaron las formas de comunicación militar para hacerlas más cortas y para hacerlas cifradas. Pero hoy, desde las formas amorosas del PQM hasta las citaciones en los trabajos académicos, reproducimos esa estrategia, pero con eso podemos ir pensando un montón de cosas más. Pues a la idea de una seguridad basada en la presencia de cuerpos especializados que portan armas o que tienen algún tipo de expertise distinta a la que las personas podríamos tener para garantizar la seguridad, viene de la imagen de la militarización. Entonces, el problema no pasa solamente por la presencia de cuerpos castrenses y con corporaciones militares privadas, sino de una forma de entendimiento de la realidad social, lo cual hace mucho más compleja la reproducción del papel de la guerra, la reproducción de las empresas militares, porque no es solamente eliminarlas o regularlas. Algo que hace mucho énfasis el trabajo es ese hiato en el que estamos, esa tensión entre la posibilidad de regular o no la participación de las corporaciones militares, y aceptamos, al menos de inicio, que no hay fuerza estatal que lo pueda hacer y que no hay fuerza internacional, no hay ninguna agencia, Naciones Unidas, el Banco Mundial, lo que quieran, que pueda organizar una regulación de estos actores, porque se ha diseminado en distintos espacios sociales la idea de la militarización. Entonces, es una tensión que se ha hecho secular, que se ha expandido en múltiples espacios, pero que nosotros seguimos pensando que solamente está representada en esas corporaciones o en decisiones institucionales. Lo cual da cuenta entonces de cómo la guerra se ha convertido en un espacio extraordinariamente efectivo para garantizar dos dimensiones fundamentales de la reproducción del capital, que es control de territorios y gestión de poblaciones. O sea, el capitalismo no funciona sin controlar territorios y sin gestionar poblaciones. Y lo tiene que hacer de múltiples maneras. La ventaja de la operación bélica y de las estrategias castrenses es que lo pueden hacer con una velocidad extraordinaria y con relativamente costos políticos bajos. Tendríamos que pensar en el caso ahora de la guerra en Gaza, una destrucción de una comunidad, de una geografía relativamente la agencia internacional ha podido detener. No hay incluso en la diplomacia internacional una posibilidad de ponerle un freno a esta masacre. Hay ciertos gestos y ciertos guiños, pero que son solamente formales, porque bastaría con que detuvieran el reparto de armas para la destrucción de la geografía, pero lo que tenemos es la necesidad de controlar un territorio en un tiempo relativamente corto, gestionar las poblaciones que están en ese territorio en un tiempo relativamente corto, con costos políticos que no implicaría, por ejemplo, la negociación de un Estado haciendo una intervención para que esas poblaciones se muevan, se desplacen. Y lo que está sucediendo en Gaza es una expresión justo del papel de esas corporaciones militares, que nosotros leemos como una participación solamente estatal, pero detrás de eso tendríamos que ver, porque están haciendo varias investigaciones sobre el caso, qué empresas están dando las armas. Porque las armas que están matando a los palestinos en Gaza no son armas que produzca el Estado de Israel, no son armas que salgan del cielo, que se ven en los árboles. Las armas que está entregando el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Israel vienen de corporaciones militares privadas. Por lo que tenemos que pensar entonces esa última dimensión, control de territorios, gestión de poblaciones, y con esto cierro, en un contexto en el que el capitalismo tiene cada vez más dificultades para reproducirse sistémicamente, hacer esto de manera acelerada es muy efectivo. O sea, cuando ya no existen las lógicas civilizatorias que en los últimos 200 años estuvieron ahí, diplomacias, relaciones interestatales, la guerra funciona muy bien porque resuelve esto de manera más o menos acelerada. Y no es solamente involucrar la economía de guerra, que es, digamos, una de las salidas más obvias del capitalismo industrial en épocas de crisis, porque esto moviliza muchos recursos, moviliza muchas personas. También hay una reducción del excedente poblacional, porque se van personas a vivir al campo de batalla, genera muchas reorganizaciones de la riqueza social, porque hay que atender los efectos de la guerra. También hay una experimentación, y quiero recalcarlo eso, para futuras prácticas sociales. O sea, lo que experimentan las guerras de hoy lo vamos a vivir cotidianamente en 4 o 5 años serán seculares. Lo tendremos en nuestras calles, lo tendremos en nuestros entornos, porque lo que se experimenta ahí después viene estrategia de control
cotidiano y secularizado. Y lo interesante entonces es pensar que ahí en medio de eso hay actores privados, que no son solamente los estados, y que por supuesto hay que exigirle a los estados que frenen las guerras, pero tendríamos que hacer esa mediación y esa crítica hacia las corporaciones privadas, porque de lo contrario estamos omitiendo una parte fundamental de la crítica contemporánea de la guerra. Eso. Muchas gracias por preguntar. Sí, creo que tu comentario tocó varios temas muy interesantes y muy importantes. Resalto la cuestión de los monopolios tecnológicos y la cuestión de los desarrollos tecnocientíficos que necesitan de desarrollo e investigación y que son parte de los esfuerzos de las corporaciones para pues, producir todos estos nuevos productos tecnológicos que van a ser puestos en el mercado. Y ahí estaba recordando que también las nuevas tecnologías van a tener papel y van a ser instrumentalizadas y desplegadas en pues, los conflictos bélicos, como lo estamos viendo igual en la guerra en Gaza, y cómo Israel está utilizando inteligencia artificial para, con estos dos programas, Lavender y Where is Daddy, que básicamente es un algoritmo que busca, que le mete la información y busca a quién bombardear, y en eso pues están matando civiles, y entonces ahí ya entran otros desarrollos tecnológicos que cada vez son más complejos, que cada vez son más, pues sí, complejos, y que son las corporaciones quienes los están desarrollando y pues son utilizados en este caso para pues matar al pueblo palestino. Entonces, eso del monopolio tecnológico es muy importante. Y respecto al libro, creo que hacemos un esfuerzo para al menos señalar en nuestras tablas y poner cierta información de qué corporaciones están proveyendo qué servicios y qué productos a qué países. Entonces, creo que ahí pues sí logramos poner esa información, aunque tal vez en los futuros trabajos pues tendríamos que profundizar más en cómo se están desplegando ciertas tecnologías en ciertos escenarios, pero al menos en el libro sí logramos identificar las corporaciones y qué es lo que están haciendo en nuestros contextos o en el contexto de América Latina o a nivel global. Entonces, dicho eso, pues, ¿les parece si procedemos a escuchar preguntas del público? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Desconozco el libro, obviamente hay que leerlo, pero así que lo leí. Quisiera hacer dos preguntas. Se habla obviamente en esta parte de la economía de guerra, sobre todo la parte tecnológica. ¿Por qué? Bueno, es que no sé el libro, ¿no? Pero la otra parte más de las personas físicas, que en un momento dado las corporaciones están muy bien lejísimos. Quizás se me ocurre la región extranjera, por darle un nombre a esto. Pero obviamente también son parte en ese sentido. Porque incluso en varias de las guerras muy importantes que se han dado sobre todo en Estados Unidos, ha utilizado gente de corporaciones. Hablan de ese libro, me gustaría que me comentaran más al respecto. Por otro lado, también se habla de la parte militar, de militarización, ¿no? Pero yo creo que las narrativas que usan los estados, hablar también de militarismo, que también es parte importante, porque esas narrativas que usan los estados ayudan de alguna manera a que la sociedad civil, con la observación de cada uno de ellos, pues vea que estas guerras son importantes, ¿verdad? Porque son de una manera muy normal, muy natural en ese entorno. ¿Qué tipo de narrativas hacen? ¿Cómo podemos de alguna otra manera hacer una contranarrativa en ese sentido? ¿Alguien más? Bueno, le agradecía mucho a la compañera por su
invitación tan agradable a el libro. Y a los autores me gustaría preguntarles su opinión sobre este aspecto que desarrollan de la configuración de las formas nuevas de la guerra, la privatización de los ejércitos, como con un estricto carácter neoliberal, digamos, en una reflexión para una continuidad de su trabajo. ¿Cómo lo estarían pensando para lo que sigue, ¿no? Lo digo en el marco de la discusión del fin de un mundo neoliberal, que si bien en su exposición pues está muy en la clave de los ciclos hegemónicos y del poder hegemónico estadounidense, que claramente es muy vigente aún, pero que podemos comenzar a notar aspectos de un mundo multipolar. Y que en ese aspecto del mundo bipolar, de carácter postneoliberal, ¿qué elementos reflexionarían de esta construcción neoliberal que hubo de la forma de privatización de las guerras y de la militarización? ¿Qué aspectos reflexionarían como de larga o de mediana continuidad? ¿Y qué aspectos también en el proceso de investigación, digamos, reflexiones que a veces no alcanzan a ser plasmadas en los textos, pero que son parte del proceso de investigación previo al proceso escritural? Pues, ¿qué elementos piensan que quizá ya no van a ser vigentes en un mundo más caótico, ¿no? De fractura de la construcción bipolar? Gracias, Amiga. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿No? Okay. ¿Cómo le para contestar? Yo solo un par de comentarios que creo que ahorita se me ocurrieron justamente con las preguntas y con la intervención de los compañeros. A mí me parece que hay también una larga historia que no lo hemos visto así, de cómo la guerra es constructora de Estado, es decir, en la idea, o sea, se piensa efectivamente la guerra como excepcionalidad o como catástrofe, pero en la lógica capitalista también ha sido constructora de mercados y constructora de Estado. Entonces, el ejemplo más obvio es efectivamente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el cómo en la primera la industria y Europa y el consumo europeo necesita de la industria estadounidense, ¿no? Y esto cómo hace explotar y es parte incluso de la emergencia de Estados Unidos como hegemón, porque efectivamente no solo su industria no es tocada, literalmente la infraestructura no es tocada por la guerra, pero sí alimenta la guerra, ¿no? Entonces, pero hay muchos más ejemplos históricos previos en cómo la necesidad de la guerra es también la constructora de nuevos impuestos y, por tanto, la formadora de la estructura de recabación, la estructura burocrática, por decir así, de recabación de impuestos desde mucho antes, desde el siglo XV, ¿no? Entonces, de hecho, eso forma los absolutismos, o es parte, por decir así, no es el único elemento, pero la guerra va constituyendo las estructuras, que es el argumento de larga duración también, aunque no utilice ese término, pero de Charles Tilly. Entonces, primero entender que la guerra forma también mercados, forma estados, y que esa es una columna muy importante de los pilares que conforman el sistema mundo capitalista o el capitalismo, como lo queramos decir. Entonces, lo quería comentar para entender la importancia efectivamente de la guerra, no como solo ciclos excepcionales, sino como un proceso permanente de construcción del capitalismo. Y por el otro lado, nada más comentar muy brevemente, en relación, aunque el trabajo efectivamente hay una diferenciación en las estrategias de privatización, por ejemplo, el trabajo de Lorena menciona mucho más el de Rusia en el caso de los mercenarios, ¿no? Y las estrategias de privatización de corporaciones están inmiscuidas también en el área de vigilancia y son ya muy importantes. O sea, por ejemplo, está el caso de Standing Rock, que ese era el gasoducto que se iba a construir en Estados Unidos,
y que hay un enorme movimiento del pueblo sioux, centrado en el pueblo sioux, pero alrededor muchos ambientalistas y defensores, donde está comprobado la vigilancia de corporaciones privadas contratadas por el Estado, el Departamento de Estado, para vigilarlos e infiltrarlos. Entonces, esto es básicamente la tesis, ¿no? O sea, se privatiza una función que formalmente no que esté muy bien que la haga el Estado, pero formalmente el Estado la tiene que hacer, tiene que vigilar y controlar a sus ciudadanos, pero la tarea como tal se subcontrata. Entonces es impresionante la idea de que una empresa de vigilancia, pero especializada en movimientos sociales. O sea, esto es muy grave, o sea, es más allá de lo central de la vigilancia en sí, pues que se le pase a aparatos que pueden tener no solo otras violaciones a los derechos humanos o un enfoque no estatal o lo que quieran, sino una lógica efectivamente de reproducción que debería ser formalmente estatal y que se vuelve privada bajo ciertos lineamientos que desconocemos, ¿no? O sea, es precisamente por ser elementos privados, bajo su forma, bajo su organización, bajo sus esquemas de vigilancia, infiltración y sobre todo conceptualización de los propios movimientos sociales. Y en ese sentido también, aunque ese es claramente planificado en una democracia consolidada como Estados Unidos, vemos el mismo caso, por ejemplo, en el Congo y Nigeria para extraer, en un caso, petróleo y en otro caso, coltán, cómo las corporaciones extractivas toman decisiones a veces tienen dos opciones en escenarios de guerra. Una es, por ejemplo, sobornar a los grupos armados que están en pugna y decir, ya están formados esos grupos armados, pues les compramos como vigilancia de nuestras minas, de nuestro proceso extractivo, de nuestros camiones y de nuestro trabajo generalmente infantil en condiciones esclavas, ¿no? Es decir, contratar a grupos armados que ya están en pugna y lograr, por decir así, la estabilización en medio de la guerra, asegurar que la extracción se mantenga, ¿no? Y bueno, todos están peleando, pero los vamos a contratar para que en medio de su guerra pasan nuestros camiones que salen a alimentar el mercado mundial. Esa es una opción. Y la otra opción es formar sus propios cuerpos de seguridad. Que esto es impresionante porque significa no solo la cooptación, sino la formación o sea, formalmente los estados de Nigeria y Congo tendrían que proteger la propiedad privada en esta separación clásica de que el Estado es el monopolio de la fuerza legítima. Bueno, eso es un decir de Weber, pero en realidad la cosa sí nunca ha funcionado exactamente así, y menos ahora, que creo que es la tesis del libro, en el sentido efectivamente de que eso está creciendo y incluso se está saliendo de control. O sea, porque el peso corporativo, con sus propias lógicas de vigilancia, control y tecnología de la muerte, etcétera, pues van subordinando no solo a la ciudadanía, que estoy mencionando dos casos, sino al Estado mismo. Entonces, estos casos nos dejan ver que en realidad es múltiple porque, y con eso termino el comentario, de decir, ese tipo de corporaciones privadas de seguridad resultan también, efectivamente, no de un plan solo maquiavélico, aunque hay planes maquiavélicos, pero no todo la realidad funciona solo a partir de planes de las élites. A partir de la lógica, por eso mencionaba la lógica oportunista, que desarrollo en otro texto, en el sentido de que el capital se mueve bajo la racionalidad de la máxima ganancia y de la acumulación, encontrando campos de oportunidad, ¿no? Es decir, si los encuentra en la competencia para destruir y monopolizar, ahí lo va a entender bajo reglas más estrictas de mercado. Pero si hay lógicas de guerra, lógicas más difusas, ¿no? Ahí se va a acomodar y ahí va a tomar decisiones específicas para mantener la lógica de la acumulación y mantener la lógica de la máxima ganancia. El capital en general es oportunista, entonces si necesita utilizar mano de obra esclava y hay oportunidad de hacerlo, lo hará. Si necesita movilizar la violencia de cierta forma, lo hará. O de otra, más regulada, más contenida, bueno, a veces se someterá, pero en todas asegura la acumulación de ganancias. Entonces, me parece muy importante entender el momento que se vive frente a esta expansión, efectivamente, de las corporaciones militares privadas y lo que implican, como he mencionado estos ejemplos, que no se restringen solamente a lo que entendemos efectivamente solo como condiciones de guerra, ¿no? O de industria militar, y entonces solo nos imaginamos
los tanques y las bombas, sino a un tipo de reorganización social que implica la expansión de estas corporaciones y sus tentáculos a reordenar la vida social, insisto, por ejemplo, con otras industrias, en este caso la extractiva, o simplemente asegurar la construcción de un gasoducto con inversión en realidad estatal en Estados Unidos, pero controlando a los movimientos sociales. O sea, eso creo que lo que intenta también el trabajo, y lo deja muy claro, es que es el reordenamiento de la vida social. Y eso es quizá también lo alarmante. Sí, muy alarmante. Un comentario muy interesante. Y bueno, sí, muy interesante ver cómo la industria de la seguridad y las corporaciones de seguridad también pueden tender sus lazos, no sé si de forma intencional o no, pero con otras industrias. Creo que eso es interesante y también creo que no, eso no cabría investigar más al respecto. Y respecto a la pregunta que hacía el público, si las corporaciones tienen sus propios ejércitos, pues sabemos del caso más mediático, el de Blackwater, que era una empresa creada por este señor Eric Prince, de una familia, digamos, preponderante en Michigan, y él creo que fue ex-marine, y él hizo su corporación militar privada, que fue contratada por el gobierno, por el gobierno de Estados Unidos, y que desplegó sus servicios en la guerra en Irak. Y pues como tal, lo que hizo Blackwater fue brindar servicios de seguridad al embajador estadounidense en Irak, y también pues lo que hacían era cuidar un poco al personal diplomático estadounidense, pero también hubo otras ocasiones en las que los mismos empleados de Blackwater fueron atacados por la resistencia iraquí, y terminaron en sucesos muy, pues sí, feos, porque pues los atacaron y le prendieron fuego a la camioneta, los calcinaron y luego colgaron los cuerpos de un puente. Entonces, no todas las corporaciones militares privadas tienen sus ejércitos privados, sino que hay corporaciones específicas que dan servicios específicos, y también están las corporaciones que son las de armamento, como Lockheed Martin, y esas son las que se encargan pues hacer todo, pues a producir el armamento y a desarrollar también la tecnología y las piezas, y lo que ya comentaba el doctor Inclán. Otro ejemplo que se me ocurre respecto a las corporaciones y sus propios agentes que participan en los conflictos bélicos, que yo no los llamaría mercenarios, pero bueno, es el grupo Wagner, que también es toda una discusión si Rusia era una corporación militar privada o solo un grupo paramilitar, pero en el libro sí lo consideramos como corporación militar privada, y los elementos del grupo Wagner sí participaron en diferentes escenarios de guerra, sobre todo en Ucrania, pero también en países africanos donde había que cuidar esto de las minas, y donde habían, pues sí, lógicas extractivistas. Y entonces el grupo Wagner, pues ahí andaba cuidando las minas y que todos esos procesos extractivos se llevaran a cabo, incluso cuando pues había este escenario de conflicto y de guerra y de violencia. Entonces sí hay corporaciones militares privadas que cuyos empleados van y participan directamente en los escenarios de guerra, en los conflictos, pero hay otras que solo se encargan de dar servicios, y hay otras que producen el armamento. Entonces también
esto da cuenta de que es toda una industria diversificada y que pues, dentro del mercado también hay otros mercados y eso habla de la proliferación, pues sí, del mercado de la guerra y de cómo cada vez se expande, pero también se vuelve más complejo. Y pues yo respondí a esa pregunta, pero no sé si quieres responder a otra. A ver, no, hay un montón de cosas que decir y es súper interesante el tema. Como verán, pues nosotros lo hicimos una parte pequeña de algo que es enorme. Y habría que pensarlo también en múltiples escalas. ¿Cómo decidimos hacer la investigación? Eso creo que se nos puede contar a Lorena y a mí. Teníamos que tomar una decisión de cómo entrar al enorme pastel que implica la guerra y el capitalismo. Tomamos una decisión operativa que fue trabajar con las 100 corporaciones, a partir de las 100 corporaciones militares privadas más grandes que el Instituto de Estocolmo para la Paz documenta todos los años, porque lo que tratábamos de pensar es, o sea, este es un escenario muy amplio donde hay recursos y actores muy diversos, pero hay algunos que concentran la ganancia, lo cual nos parece también como punto de entrada importante. No quiere decir que estos definan el conjunto de las dinámicas, pero sí son los que están concentrando las ganancias, lo cual, como sabemos, en la reproducción del capital es muy importante. O sea, para ponerles un ejemplo, o sea, las empresas más grandes, pensemos Walmart, controla un amplio gama de ganancias que son más, contando las fortunas individuales, tiene más ganancias Walmart que Elon Musk, Bezos y probablemente se va a empezar a el planeta ahora. Pero esto no quiere decir que Walmart defina el conjunto de la trayectoria de capital, porque las 10 corporaciones más grandes definen el conjunto de la trayectoria. Pero al concentrar la ganancia están determinando ciertas dinámicas que establecen condiciones. En ese caso, lo que nosotros hicimos fue pensar en estas corporaciones y en el financiamiento estadounidense en materia de seguridad para América Latina, donde aparecen esas corporaciones. Lo que nos llevó, y ese es el trabajo que está de Josué García, a pensar que hay detrás de estas corporaciones y encontramos las empresas tenedoras de acciones. No, de las 100 empresas más grandes productoras de armas, es decir, mercancías o servicios para la guerra, no todas participan en bolsa. Hay algunas que son de matriz estatal, sobre todo en el caso de las empresas de Europa del Este o el caso de China, algunas de Estados Unidos o algunas europeas, pero la mayoría sí participan en bolsa. Entonces, como sabemos también con este despliegue de las formas financieras del capitalismo contemporáneo, las empresas tenedoras de acciones también juegan un papel fundamental en ese gran negocio. Es decir, donde se invierte, en qué fondos se están invirtiendo. Y lo que descubrimos es que hay también una concentración, como toda tendencia en el capitalismo, de tenedoras de acciones. O sea, son 4 o 5 grandes tenedoras de acciones, la mayoría en Estados Unidos, y aunque las empresas sean de otros países, las compañías que tienen sus acciones y que las ponen en el mercado de acciones, el 98% tienen sede en Estados Unidos. Lo cual también nos da cuenta de esta discusión sobre las transiciones económicas y, por supuesto, la hegemonía de Estados Unidos sigue siendo firme, aunque trastabillante, pero por estos varios factores, no solamente porque es el mercado de guerra más importante y porque la mayor parte de están ahí, sino porque las empresas tenedoras de acciones del conjunto de empresas, de las 100 empresas, están en Estados Unidos en más del 90%. Lo cual da cuenta de esa complejidad de la articulación del mercado de la guerra. ¿Y por qué no es fácil regularlo? ¿Y por qué no es fácil desmontarlo? Porque se tendría que regular y desmontar un conjunto de cadenas que tirarían abajo el sistema capitalista contemporáneo. Ahora, ¿qué derivamos de esto? Pues si aceptamos la hipótesis, como ya lo señalaba Enrique, el capitalismo y la guerra tienen estas características simbióticas y en efecto la guerra ha generado condiciones institucionales para el capital. Lo que también tenemos que aceptar en el nivel social es que genera un saber hacer pues que está ahí, y en los últimos 100 años la cantidad de personas que han pasado por los procesos de fuerza de trabajo de las distintas facetas de la lógica militar es tan grande que tienen un saber hacer acumulado, y después de ese saber hacer acumulado lo que hacen es fundar empresas propias. El caso colombiano, que fue el espacio que a mí me tocó investigar, está muy claro. O sea, una geografía que ha vivido más de 60 años en un conflicto interno, pues que algunas personas, y yo comparto la posición, califican como guerra, una guerra singular, una guerra social, la caracterizo yo, que ha generado un saber hacer de
por muchas décadas. Entonces, hay muchas personas que saben hacer la guerra. Entonces, con ese saber acumulado, ¿qué deciden poner? Pues o empresas legales o empresas paralegales que siguen reproduciendo ese saber hacer. Algo muy parecido está sucediendo en México. O sea, un país que la guerra no empieza en 2006, sino en 1994, empieza un periodo de contrainsurgencia social que se empieza a hacer secular y que empieza a acumular un saber hacer, que por supuesto tiene una vuelta de tuerca con la participación de las empresas criminales ilegales, llamadas cárteles, porque no son mucho más que eso, y después una vuelta de tuerca en 2006 con la gasolina que le echa el gobierno organizado por Felipe Calderón. Pero se acumula un saber hacer. ¿Y qué se hace con ese saber hacer? Pues ponerlo a disposición del mercado de la forma capitalista. Ese es otro nivel sobre el que este libro no aborda demasiado, pero que también hay que considerar. O sea, si pensamos la construcción de un gran escenario, tendríamos que pensar que también hay formas acumuladas de saber que después se socializan y que después se están generando condiciones pues, de tener una, voy a usar un término que no me gusta, pero funciona el emprendedurismo. O sea, si yo sé hacer la guerra, pues pongo mi empresa legal o ilegal porque tengo ese saber hacer. Es como si enseñaran a hacer muebles y de repente pues ya no me contratan que no hacer muebles, pues decido poner en carpintería. Esto es más complejo, por supuesto, pero en un mercado tan rentable, pues sí es muy funcional, a diferencia de los muebles, porque de los muebles pues no tendría mucho sentido. El tema es que la configuración de las formas de la guerra también tiene múltiples escalas. Entonces, desde los aviones que tiran bombas hasta las lógicas de seguridad más o menos inmediatas. Ahora, ahí sería súper interesante, eso no lo hacemos y requeriría una investigación mucho más larga, tendríamos que hacer un equipo de trabajo más extensivo, cómo se construyen las narrativas sociales en torno a la guerra, porque no es solamente una imposición de arriba abajo, es una lógica diseminada. O sea, cuando pensamos la militarización como forma de entendimiento del mundo, no estamos pensando solamente de algo que se impone desde las cúpulas y que entonces después va decantando y se ejecuta socialmente. También se reproduce de abajo hacia arriba. Y esto tiene que ver pues, con lo que implica el caso de las formas de construcción patriarcal de la sociedad, lo que implica la idea de ser parte de las fuerzas militares, lo que implica el ejército como estatuto en sociedades estamentales. Es mucho más complejo y sería interesantísimo dar una investigación concreta, sólida sobre esas narrativas, al menos para América Latina, para tratar de entender cómo ese fenómeno no es solamente una disposición que se basa en las cúpulas y entonces decanta, sino que también tiene una amplia base social. Eso es algo que en Colombia se ha avanzado mucho a la hora de discutir la guerra. Los conflictos en Colombia tienen base social, o sea, la guerrilla tiene una base social, el narcotráfico tiene una base social, lo mismo que las Fuerzas Armadas tienen una base social. O sea, no son grupos de personas desterritorializadas que de repente se enfrentan, pues están enfrentándose personas que ocupan territorios y que además defienden como proyecto social esa ruta belicista. Lo que nos lleva entonces a pensar la heterogénea forma de los escenarios de la guerra, que es lo que preguntabas. ¿Cómo la guerra ahora, cuando ya no es solamente un asunto de fuerzas regulares delimitadas por algún tipo de normativa, se enfrentan? Voy a decir, salvando el libro, que tiene un libro hermano que coordinó Ana Esther Ceseña, que pues, salió publicado por Claxo, que se llama Las guerras del siglo XXI, que intenta explicar esa relación que nosotros no atendimos acá, porque acá lo que atendemos es solo ese papel corporativo y ese papel, diríamos, de la construcción de los valores de uso dominantes en la guerra contemporánea. ¿Quiénes producen las tecnologías? ¿Quiénes están generando esos distintos servicios? Lo otro, pues es fundamental, por supuesto, pero se escapa a los intereses de esta investigación. Ana Ceseña coordina ese libro y se hace también un esfuerzo para poner ejemplos de esas otras formas de la guerra que ya no responden al enfrentamiento de ejércitos nacionales que se enfrentan y con cierta reglamentación desde la paz de Westfalia, que podríamos pensar más o menos delimitó un ordenamiento de la guerra y de estados, pero que ahora tiene otras lógicas y otras dinámicas. Pero que lo que sí es interesante, a pesar de eso, la emergencia de múltiples competidores, pero hay una deriva también ahí interesantísima que es la hiperespecialización y el monopolio tecnológico de las guerras, que pareciera, hasta ahora más o menos queda así, que son solamente disuasivas y que no están usando. Bueno, en Gaza, por supuesto, hay un despliegue tecnológico como nunca se había visto en los últimos años, porque también se están experimentando nuevas estrategias de guerra, pero no las grandes que sabemos podrían destruir en un segundo el conflicto o el territorio, no solamente las bombas atómicas que sabemos existen, sino otras bombas de destrucción que también que están ahí, pero que no se están usando.
Lo interesante entonces es justo esa hiperconcentración que también ha llevado a que cada vez los estados, los ejércitos, las fuerzas armadas de los estados más belicistas también decidan cada vez menos participar en la guerra, porque también se han convertido en gastos. O sea, la cantidad de recursos que reciben las cúpulas militares de Estados Unidos, las cúpulas militares rusas, las cúpulas militares chinas, te lleva a decir, ¿yo por qué voy a morir en la guerra? ¿Por qué voy a poner en riesgo una existencia? Y ese viejo honor militar que todavía estaba vivo hasta la Segunda Guerra Mundial, todavía en la guerra de Vietnam, pues desaparece ahora con la hiperconcentración y con lo riesgoso que implicaría ir a una guerra. Entonces ahí también habría que pensar esas formas del ejército industrial. Ahora cómo se está siendo operado para alimentar las guerras en campo. En el caso de Estados Unidos está más documentado, la migración ilegal a la que promete ciudadanía si se va al terreno de la guerra a morir, porque es movilizar recursos, se necesita también trabajo vivo, digamos, en la metáfora de la producción para la guerra. No puede hacerse solamente a distancia, se necesita un trabajo vivo, pero ya no son nuestras cúpulas militares, ¿no? Lo cual también hace que la guerra se convierta en ese negocio infinito, porque esas cúpulas militares, esos cuerpos entrenados hiperespecializados, pues deciden no meter las manos y mandar pues gente que no tiene esa superespecialización, y los grupos hiperespecializados entonces fundan corporaciones como Blackwater, porque dicen, porque yo voy a volverme a meter al campo de batalla si puedo fundar mi propia empresa y mandar y terciarizar ese trabajo vivo que está detrás de la decisión de la guerra. Lo cual la hace, por supuesto, cada vez más complicada, pero, insisto, mucho más diseminada. Creo que ahí también lo que tendríamos que aceptar es que las estrategias liberales del entendimiento de la guerra ya no son funcionales y que tenemos que encontrar una nueva crítica de la economía política del ámbito militar que dé cuenta de esta multiplicación de espacios y multiplicación de escalas. Sí, y bueno, me gustaría intentar responder más o menos a tu pregunta, Céntrica. No sé, en estas discusiones sobre el neoliberalismo y el posneoliberalismo, no estaría calificada para señalar si ya se va a acabar el neoliberalismo, si ya se acabó o si se va a acabar. No soy economista, pero lo que podría decir es que lo que queda, si es que se acabó o se va a acabar, es pues sí, esta relación entre la corporación y el Estado y cómo es necesario que la privatización esté ahí para que las corporaciones puedan seguir persiguiendo sus intereses de valorizar su capital. Eso en el sentido de la política pública del liberalismo. También habría que checar qué país, qué política y qué corporación. Entonces ahí pues sería otro tema para investigar. Pero la cuestión del orden multipolar también es interesante porque, bueno, en mi capítulo yo intento estudiar Estados Unidos, Reino Unido, e intentar contraponerlos con China y Rusia. Y entonces ahí ya estoy intentando dar cuenta como de pues no caracterizar un nuevo orden mundial, pero sí como indicar que están estas potencias contrapuestas y que son potencias militares y económicas y que destinan toda esta serie de recursos tanto en el ámbito no solo para hacer proyectos de infraestructura, sino también en el de la seguridad y la defensa, pero también ya aplicadas como en la guerra. Y, o sea, eso es interesante porque incluso si hay un mundo multipolar, puede ser que la relación entre corporación y Estado y la privatización pues se quede allí y no importa, o bueno, no es que no importe, sino quien ocupe el nuevo lugar del hegemón o quien se esté peleando por la hegemonía, también va a utilizar al sector privado, también va a seguir impulsando esa relación, también va a seguir privatizando y también va a seguir pues destinando, invirtiendo recursos. Y bueno, eso se puede ver en el caso de China, que China no está como tal en guerra con otro país o no está
su ejército no está desplegado en algún conflicto bélico actual, que yo sepa, sino que más bien está, pues sí, generando estas empresas de seguridad, tanto estatales, y está contratando a empresas de seguridad privadas internacionales para que les cuiden los proyectos de infraestructura de, el cinturón de Belt and Road, ¿cómo se llama? La ruta de la seda. Entonces, pues es interesante ver que incluso en un mundo multipolar, incluso en un mundo en el que, pues no sé si Estados Unidos ya dejó de tener su hegemonía mundial, la relación entre corporación y Estado ahí sigue, y pues lo estamos viendo también en los conflictos bélicos pues actuales. Ya, yo diría eso. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario público. Una pregunta, justo ahorita con lo que comentaba o sea, ¿cuál terminaría siendo el papel de los ejércitos estatales frente a las corporaciones militares? Porque ahorita, como mencionaba, este hecho de que básicamente se hacen como castas y que dejan de participar activamente en la guerra para más bien como derogar y utilizar estos servicios de las corporaciones. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo entonces evolucionaría como el aparato estatal en cuanto a los ejércitos? Y si esto tiene como alguna relación directa también con la forma en que los militares empiezan a asumir otras actividades que no son propiamente las de seguridad, ¿no? Que ya son administrativas, que ya son económicas, o sea, que ya empiezan justo también a rebasar un poco la estructura civil del poder. Y pues sí, eso. Yo creo que tenemos que hacer una revisión de corte histórico y mezclar mecanismos de interpretación. Pues el ejército es una forma de organización social, pues digamos, la manera en la que lo conocemos estrictamente occidental, aunque hay otras formas de ejército, lo sabemos, pues la manera en la que lo concebimos ahora tiene una impronta occidental y tiene una historia más o menos larga y que mezcla por lo menos tres mecanismos de articulación. Por un lado, viene de una sociedad estamental, una sociedad medieval, que se articula con una sociedad de clases como la sociedad capitalista. No es que la sociedad medieval no sea una sociedad de clases, pero su organización no está regida en principio por el reparto de las clases, sino por formas estamentales, que son dos mecanismos distintos de organización. Y en tercer nivel, las articulaciones en lo que llamaríamos una configuración sociosimbólica del Estado. O sea, el ejército en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, tiene este cariz de ser fundador de la nación. Piensen ustedes las narrativas que se hicieron en torno a los bicentenarios, en torno a la edad de los 200 años de los estados independientes, la narrativa que giraba en torno a los ejércitos que lograron las independencias, los ejércitos insurgentes, en ciertas alianzas con los ejércitos imperiales. Vamos a ver el caso brasileño, que es muy sui generis, porque la independencia de Brasil se da paradójicamente bien la llegada del rey de Portugal después de la invasión de Napoleón a la península, y entonces se logra la independencia cuando el rey de Portugal llega a gobernar Brasil y se separa de la corona de Portugal y funda la corona de Brasil. Pero digamos, se salvó ese caso, pero incluso ahí hay una suerte de litografía de los ejércitos como fundantes del Estado. Y creo que para pensar el papel que tienen ahora, independientemente de que lo que está sucediendo en México es gravísimo, de la presencia de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de participación que editoriales les tienen que corresponder, insisto que hay que pensarlo en clave histórica y no pensar que esto está sucediendo de la nada. Al menos en el caso mexicano, que se funda la nueva estatalidad a partir de una guerra civil que empieza, bueno, no empieza en 1910, pero que tiene como ese hito, digamos, de articulación en 1910 y que probablemente podemos fechar su fin hasta 1921. Las Fuerzas Armadas fueron fundamentales para la configuración del nuevo Estado, siempre fueron un actor político, nunca dejaron de ser un actor político. Insisto, creo que el tema pasa por la lectura de la calidad de su participación política y los espacios de participación que tuvieron.
Falta recordar que hasta 1946 los gobiernos eran encabezados por militares y que después de esto la presencia de militares en distintas ramas del gabinete fue muy constante y que incluso en la época de la doctrina de seguridad nacional de clave contrainsurgente hubo muchos militares que se convirtieron en gobernadores y militares que asumieron puestos de seguridad en varios estados. O sea, no quiero decir por esto que estemos en una continuidad y que entonces sea una expresión de lo mismo, pero que tampoco tendríamos que leerlo como algo inédito. O sea, estas investigaciones muy en boga, sobre todo en el ámbito periodístico, no reparan en esa perspectiva histórica. Y creo que ahí el tema es que tenemos que asumir, diría yo, una clave de investigación, que no es la que nosotros realizamos, porque valdría la pena hincarle un diente, es eso que se llama antropología del Estado y la construcción sociosimbólica del exterior institucional. ¿Y qué papel juegan los ejércitos ahí? Cómo las Fuerzas Armadas también devienen un elemento sociosimbólico de los estados, porque se impone justo en la narrativa liberal, que es una de las expresiones del monopolio de la fuerza, del monopolio legítimo de la fuerza, que además no solamente concentran esa calidad del orden institucional, sino que tienen una capacidad formativa que lo sostiene. O sea, no son los ejércitos de leva, no son guardias campesinas, ejércitos de campesinos, sino formaciones especializadas que dan cuenta de esa autoridad del monopolio legítimo de la fuerza. Lo que tendríamos que llevarnos, lo que nos lleva a pensar entonces es ahora ese monopolio legítimo de la fuerza, esa representación simbólica de las Fuerzas Armadas, cómo se combina con una expansión mercantil de la guerra. Porque pues los ejércitos desde los años 20 más o menos, incluso desde antes, pues no fabricaban su armamento. O sea, lo que no tenemos que perder de vista es que para realizar su tarea necesitan un medio técnico que en muy pocos casos se fabrica por los estados que los detentan. Brasil es el único en América Latina que logra relativa autonomía. Colombia tiene una industria militar, pero es muy pequeña. Y la industria militar en México dejó de existir desde hace más de 40 años. O sea, se fabrican municiones, hay una pistola americana, un arma corta, ¿no? Pero no se hacen las otras armas que son fundamentales. El otro medio técnico fundamental para la precisión de la guerra. Entonces ahí es esa tensión entre el papel sociosimbólico en la construcción de esa imagen del Estado y el vínculo con una economía que pues está corriendo y que está circulando. Pero pensémoslo no solamente en el orden del ejército. Voy a poner un ejemplo para tratar de compararlo. Lo que hacen las instituciones de educación superior. Hoy estamos pagando Zoom, estamos pagando una licencia cuando podríamos tener una plataforma de software libre, podríamos tener algún tipo de uso no mercantilizado, pero hay una dependencia por este tipo de plataformas, por este tipo de concentraciones tecnológicas que también ponen en cuestión dónde está la autonomía de la institución educativa, dónde está esa capacidad de poder generar los contenidos específicos para la producción de sus actividades sustantivas, cuando cada vez dependemos más de espacios mercantilizados y de monopolios tecnológicos y de monopolios que establecen un funcionamiento. O sea, Zoom no es una plataforma neutra que establece funcionamientos de las comunicaciones a distancia. Multipliquemos eso en una escala mucho más amplia, con un conjunto de mercancías y medios técnicos mucho más diversificados para el ámbito militar. Entonces, creo que estamos en esa tensión de alimentar un mercado creciente, que además es un mercado que decía Miguel Enrique, de oportunidades de hacer muchos negocios, de oportunidades de ganar de control territorial y de gestionar poblaciones, y una organización simbólica de lo que seguimos defendiendo como el Estado-Nación. O sea, no hay posibilidad en el discurso liberal de presuponer un Estado-Nación sin ejército. Bueno, están los ejemplos en el caso latinoamericano de Costa Rica, Suiza, en el caso europeo decir no hay ejército, pero bueno, hay una fuerza especializada en tareas de seguridad que cumple esa función. Que se le llame ejército, ¿no? Pues es otra cosa. No es menor, pero no quiere decir que no haya una fuerza de seguridad interna que garantice esa estabilidad y que tenga el monopolio legítimo de la fuerza. Creo que habría que mezclar esas escalas. Pero bueno, es lo que podría decir solamente así de pronto, porque, pues, por desgracia no tenemos tanto tiempo, ni somos tan grandes en el equipo para hacer todas esas investigaciones. Pero sí, sin duda la pregunta es súper pertinente y habría que darle más vueltas. No sé si haya otra pregunta, comentario. Pues sí, cerramos. Ok, pues cerramos y les agradezco que hayan asistido a la presentación del libro. Gracias por sus preguntas, sus comentarios
Y a quienes hayan estado viendo la transmisión también, gracias por haberla visto. Y gracias al doctor Pineda por asistir, por comentar, y al doctor Inclán por darse una vuelta por el Mora. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos y muchas gracias.